Y claro, hay una manera de entender la guerra y la paz según el mundo, pero nosotros en la fe tenemos que entender la guerra y la paz de una manera según lo que se nos dice en la revelación. Y entonces nosotros podemos mencionar, por ejemplo, y no sé si lo tengo acá, disculpen que estamos empezando con muchas referencias, a lo que dice el Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículos del 34 al 36. Jesús dice, no he venido a traer la paz, sino la espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y cada uno tendrá como enemigos a los que conviven con él. Y claro, en palabras del Señor eso puede resultar un tanto chocante, pero es un evangelio conocido, lo vemos en la celebración eucarística. Les repito, la cita corresponde a Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 34 al 36. Pero obviamente no es igual la guerra como la entiende el mundo y la guerra como la entendemos a la luz de la fe. Y efectivamente nosotros estamos en guerra. Y obviamente no se refiere a los acontecimientos entre Rusia, Ucrania, o a los que puedan estar ocurriendo en Yemen o otros acontecimientos que enfrentan a criaturas humanas, sino la guerra es la que se produce entre los que se rebelan contra el Señor y los que son fieles al Señor. En otras palabras, las criaturas libres le hacen la guerra a su creador. Y eso ocurre desde el principio. Y de alguna manera eso es el pecado. El pecado es la enemistad del hombre contra Dios. Nos hacemos aliados de la alianza, diríamos, del tratado, entre comillas, que hace Satanás para reclutar y tratar de, diríamos, enrolar a la mayor cantidad de criaturas humanas, como intentó hacerlo con las criaturas espirituales intermedias, para enfrentarse a Dios. De las criaturas intermedias sabemos que fueron un tercio, según lo que nos dice el libro del Apocalipsis. Y las criaturas humanas, cuando vivimos en pecado, cuando no nos convertimos, nosotros somos parte de esa alianza, que el enemigo quiere que sea lo más numerosa posible. Y entonces hay la alianza que ofrece el Señor y hay la alianza del enemigo. Y la alianza del enemigo tiene sus, diríamos, sus incentivos para que nosotros rechacemos a nuestro Creador y nos rebelemos contra Él. Y el pecado justamente es eso, es la enemistad contra Dios, es la guerra contra Dios, y por eso Jesucristo viene a vencer al enemigo, que nos esclaviza y nos obliga de alguna manera en nuestra ignorancia y en nuestro pecado a que nos rebelemos contra Dios. Y Jesucristo ya venció en esa guerra, el que es la cabeza de la iglesia. Lo que falta es que las criaturas humanas, nosotros, iglesia peregrina, nos demos cuenta para que podamos, diríamos, amistarnos con el Señor. Que no solo nos ofrece su amistad, como Él le dice a sus apóstoles, el mismo día de la última cena, ya no les llamo a mí, ya no les llamo siervos, sino amigos. Porque los siervos no saben lo que hace su Señor. A ustedes se los he revelado. Y a Judas mismo, cuando lo va a entregar con ese beso, en Getsemaní el Señor le va a decir, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y entonces el pecado
nos hace enemigos de Dios. Todo pecado es un adulterio contra Dios. Todo pecado, consciente o inconscientemente, es coquetear, buscar una alianza con el enemigo de Dios y de los hombres. ¿Y por qué hacemos eso? Porque justamente las ideologías, las herejías, la confusión en nuestra fe, en nuestra razón, nos impiden reconocer la verdad, reconocer el bien, el amor, y nos hacemos enemigos de Dios. Muchas veces sin darnos cuenta. Pero claro, para que nosotros caigamos en ese engaño, para que seamos seducidos en ese engaño, para que no nos demos cuenta, el enemigo, que es el mentiroso desde el principio, nos miente, nos engaña, nos seduce, pero divide, confunde, realiza una Babel. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, alimentamos esas estrategias del enemigo de Dios. Nos hacemos colaboracionistas de quien viene a destruir.